Hola amigos de la historia no siempre la escriben los reyes, los sultanes o los emperadores, a veces, la escribe un artesano, un ingeniero que convierte la ciencia en un monstruo. En el año 1452, el destino del mundo dependía de unas murallas, las murallas teodosianas de Constantinopla, que habían resistido más de 20 asedios durante 1000 años. Todos creían que eran inexpugnables, pero un hombre tenía la llave para derribarlas. No era un soldado, sino un fundidor de cañones, un genio mercenario conocido como Maestro Orbán, o Urban. Orbán no era ni turco ni griego, era un ingeniero húngaro, o transilvano, de la región de Brașov, hoy Brașov, Rumanía. Era un maestro en el arte más nuevo y aterrador de la época, la fundición de artillería de pólvora. Orbán era un hombre de negocios. Comprendía el valor de su talento único y sabía que dos imperios estaban a punto de chocar, así que hizo lo lógico. Fue a la ciudad que necesitaba desesperadamente su ayuda. En 1452, Orbán viajó a Constantinopla y se presentó ante el último emperador bizantino, Constantino XI. Le ofreció sus servicios. Le dijo: «Puedo construir un cañón tan poderoso que derribará vuestras propias murallas». El emperador Constantino XI se interesó, pero el imperio bizantino estaba en la quiebra. Le preguntó a Orbán su precio. El salario que el húngaro pedía era astronómico. El emperador, con un tesoro vacío y la ciudad despoblada, no pudo pagarlo. Le ofreció una pequeña suma, una fracción de lo que pedía. Orbán, decepcionado y sintiéndose insultado, no era un hombre movido por la lealtad, sino por la ambición. Si el emperador no podía pagar su precio, él conocía a alguien que sí podía. Orbán abandonó Constantinopla, cruzó el Bósforo y se dirigió a la capital otomana de Edirne. Allí, solicitó una audiencia con el joven sultán de 19 años, Mehmed II. Mehmed era un erudito, un genio militar y sobre todo, estaba obsesionado con una sola cosa: conquistar Constantinopla. Cuando el fundidor de cañones más grande de Europa se presentó en su corte, fue como una señal del destino. El sultán le hizo una sola pregunta: ¿puedes construir un cañón lo bastante grande como para destruir las murallas de Constantinopla? La respuesta de Orbán se hizo leyenda. Le dijo al sultán: «Puedo fundir un cañón de bronce que lanzará un proyectil de piedra que destrozaría la propia Babilonia». A Mehmed II se le iluminaron los ojos. A diferencia de Constantino, el dinero no era un problema. El sultán le dijo a Orbán: «Te daré todo lo que pidas, fondos ilimitados, materiales, los mejores artesanos, pide lo que quieras y será tuyo». Le dio a Orbán un salario 4 veces mayor del que había pedido en Constantinopla. El trato estaba sellado. En solo 3 meses, en las fundiciones gigantes de Edirne, Orbán logró lo imposible: creó el cañón más grande y aterrador que el mundo había visto. Se le conoció como el Cañón Basílica, o el Gran Cañón Turco. Medía más de 8 metros de largo, 27 pies. Su boca era tan ancha que un hombre podía meter la cabeza dentro. Disparaba proyectiles de piedra de granito que pesaban más de 500 kilos, 1200 libras. Esta arma era un monstruo logístico. En enero de 1453, comenzó el viaje para moverlo desde Edirne hasta las murallas de Constantinopla. Se necesitó un equipo de 60 bueyes y más de 400 hombres para arrastrar el cañón por los campos de Tracia. Era un arma aterradora, pero también terriblemente lenta. Podía disparar, como máximo, 7 veces al día. Después de cada disparo, la inmensa tensión térmica requería horas de enfriamiento con aceite de oliva para evitar que el metal se agrietara. Pero para Mehmed, eso era suficiente. El 6 de abril de 1453 comenzó el asedio. Orbán, ahora un usta, maestro, al servicio del sultán, supervisó su creación. El basílica se colocó frente a la sección más débil de la muralla, el Mesoteichon, el mismo lugar que defendía Giovanni Giustiniani. Durante 53 días, el cañón de Orbán golpeó las murallas milenarias. Cada disparo era un terremoto, cada impacto abría grietas que los defensores, desesperados, intentaban reparar. Cada noche. El cañón de Orbán no ganó la batalla solo, pero fue el arma psicológica y táctica que hizo posible la victoria. Fue la herramienta que finalmente abrió la brecha por la que, el 29 de mayo, entraron los jenízaros. ¿Qué fue de Orbán? La historia vuelve a ser irónica. La pólvora en esa época era inestable, y los cañones tan grandes eran tan peligrosos para quien los disparaba como para el enemigo. Según la mayoría de las fuentes, el maestro Orbán no sobrevivió para ver la caída final de la ciudad. Murió durante el asedio, cuando uno de sus propios cañones, posiblemente el basílica mismo, explotó con una fuerza catastrófica. Al final, el hombre que construyó el arma que destruyó el imperio bizantino fue consumido por su propia creación.
Déjenme su opinión en los comentarios. Suscríbanse para más análisis épicos y más biografías y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.